Hola Aries, qué alegría estar el día de hoy aquí en este especial amor. Si quieres tomar mejores decisiones en esta área sentimental de tu vida, mira el video completo. Vamos a iniciar con este primer mensaje que siempre damos de parte de tus arcángeles para ti. Y recuerda siempre que al vernos apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Así que suscríbete y danos un like. Hoy renueva energías. Te invito a renovar y aumentar tus energías, a reanimarte para continuar con tu maravilloso día y vida. Incluso en esta época de cambios y alineaciones energéticas puedo asistirte para que tu ser restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Eso te está diciendo en este momento el arcángel Metatrón, y déjame decirte que realmente es verdad, que hay situaciones en las cuales te sientes súper desgastado, y no solamente en esta parte sentimental, sino en muchas áreas, y necesitas armonizar tus chakras, te están diciendo en este momento. Así que busca algún tipo de ritual de armonización, ¿ok? Busca acerca del tercer chakra y cómo armonizarlo, porque me resuena que es el que más necesitas trabajar en este momento. Bueno, vamos a continuar. Esta lectura es general. Si quieres algo ya privado y personalizado, en mi primer comentario de mi descripción están mis datos de contacto. Así que allí te espero para que hagamos una lectura en videollamada, preguntes todo lo que sea, sin límite de preguntas en esa hora. ¿Listo? Bueno, comenzamos. Toma lo que resuene y el resto libéralo al universo. Esta primera parte es un mensaje general que puedes aplicar a cualquier área de tu vida. La segunda parte, perdón, en la segunda parte nos habla acerca de la lectura para los solteros y luego para las parejas, ¿ok? Estén juntos o separados. Te dice en este momento, es tiempo de un trato. No sé, pero puedo estar sintiendo que hay una situación que requiere una solución diplomática, una negociación, que no requiere que entres en confrontaciones en los próximos días, porque de hecho puedo sentir que algunos de ustedes se sienten bastante cargados o bastante obstaculizados y que la energía no está fluyendo porque están como aferrados a una situación. Puede ser al odio, al rencor, a una pareja, a un trabajo. Ustedes verán a qué situación les resuena en este momento, pero me dice es tiempo de hacer un trato. Por otro lado, mira, aquí vuelve y te dice truco o trato. Sí, nosotros estamos aquí. Tus guías espirituales te van a asistir, ¿sí? Haz esta limpieza, haz este trato, purifícate y no pierdas la esperanza. Mira que de hecho esta carta me dice, otoño es mi última oportunidad, no pierdas la esperanza. Entonces yo sé que estás un poco bajito de nota, pero haces ese esfuercito por hacer tu limpieza, tu armonización, y vas a ver cómo las cosas comienzan a fluir de una mejor manera. ¿Ok? Ese fue tu primer mensaje, que es, como te digo, general, de parte de todas las áreas, digamos, puede aplicar a todas las áreas de tu vida. Y te invito ya mismo a que te suscribas. ¿Por qué? A que te suscribas y active la campanita, porque cuando lleguemos a 40,000 suscriptores vamos a hacer un en vivo donde sortearemos 2 lecturas privadas y estaremos resolviendo preguntas. Entonces te invito a que nos ayudes a crecer compartiendo este video. Veamos qué iniciales hay importantes. Tenemos la H, la M, la C y la R. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. ¿Ok? Entonces, si digamos hay una, cuéntame en los comentarios cuál de ellas es. Veamos qué se viene para los solteros estos días. Los solteros son los que no salen con nadie ni sienten nada por nadie. Bueno, vamos a ver. Aquí estás tú representadísimo a mi Aries a través de ese caballero de bastos, y veo que algunos de ustedes definitivamente extrañan como esta vida sexual o pasional, ¿sí? Veo que definitivamente a algunos de ustedes les hace como falta. Sin embargo, pues en este momento no es como tiempo de tomar decisiones apresuradas. De hecho, mira que al lado, esta carta del 7 de bastos puede estar representando toda la ansiedad, digamos como
¿Qué sientes respecto al tema? También hay muchas dudas porque no tienes muy claro qué hacer en cuanto a esta parte sentimental. No sabes si ya es tiempo de iniciar una relación, si más bien quedarte solo un tiempo. Estás como ahí, como en un limbo donde definitivamente no logras como encontrar cuál es digamos como cuál es el punto de equilibrio en tu vida. Mira que esta carta del sol invertido me habla acerca de que justo ahora no tienes el panorama claro, es decir, no es el momento para darle inicio a nuevas relaciones. También tenemos la carta del 5 de espadas que me habla acerca digamos que aún sientes como cierto remordimiento por haber tomado decisiones. Es como si también pensaras que alguna decisión del pasado pues no fue la adecuada, no la tomaste a tiempo o te arrepientes de no haber decidido, ¿sí? Porque puede pasar las dos cosas. Veo que estás muy, como todavía muy molesto, muy sensible por un tema en el cual una persona pues actuó mal, pero realmente muy, muy mal contigo, ¿sí? Porque me aparece este Rey de espadas y me habla de que alguien actuó sin escrúpulos, una persona sádica, una persona que solo vivía de pleito en pleito, una persona que era totalmente conflictiva, como que te dañó toda esta perspectiva de realmente querer tener una relación sana, buena y bonita. Pero bueno, la gente no tiene por qué estar pagando por nuestras cosas pasadas. Veamos en este momento qué carta del oráculo te acompaña o te sale. Y justo ahora te sale el querubín longevo. Te dice, eres una persona conocedora de la vida que puede guiar a las personas a los caminos correctos. Entonces, cada cosa que te pase, realmente lo único que está haciendo es volviéndote más sabio si aprendes la lección. Entonces, veo que no es momento para iniciar nuevas relaciones, al menos durante los próximos días. Pasamos a la lectura de los que tienen una conexión con alguien. Y los recuerdo que si nos ayudan a alcanzar esa meta suscribiéndose y activando la campanita, pues nos ayudarían muchísimo, así que háganlo. Escorpio y Tauro, también recuerden seguirnos en Facebook y en Instagram. Ahora sí quiero que en este momento digas cuál es el nombre de esa persona especial en tu mente. Recuerda que este mensaje aplica si es tu crush, novio, esposo o amante, ex, están juntos, separados, en contacto cero. Eso es lo que esta persona siente, lo que piensa, lo que quiere, lo que espera de ti, lo que se aproxima, lo que te aconseja. Bueno, tenemos adicionalmente a Escorpio y a Tauro, pero acá sí a Sagitario y a Géminis. En cuanto a lo que esta personita está sintiendo justo en este momento de su vida, siente muchos celos, ¿sí? Esta persona definitivamente, pues, le duele pensar que pudiera haber otra persona que también, digamos, se robe tu corazón, que se robe como toda tu atención, tu vida, tu interés. Entonces, mira que es una persona que en este momento se muere de celos por ti. Alguien que de verdad que no, es como que le hierve la sangre pensar el solo hecho de que alguien más pueda acercarse a ti. Está súper celoso, ¿sabes? Especialmente si se encuentran en contacto cero, si están peleados, esta persona no duerme, no tiene paz, no tiene tranquilidad, porque piensa mucho en ti. Sus pensamientos además realmente son como de liberarse de todos estos celos. No le gusta sentirse de esta manera, no se siente como agradable, no es una persona que de base sea celoso o celosa. Pero en este momento esta persona sí quiere como deshacerse de esos sentimientos y volver a tener la plena certeza y la plena seguridad de que solamente tienes ojos para él o para ella. Por otro lado, esta carta de acá me habla acerca de lo que esta persona quiere, avanzar con sus sentimientos hacia ti. Especialmente si se encuentran peleados, esta persona lo único que piensa ahora es en poder ir a buscarte de manera pronta para hablarte acerca de todos sus sentimientos representados en estas copas y decirte que ya no quiere más esta etapa de conflicto. En cuanto a lo que se espera de ti, tenemos este 10 de copas invertido, ¿sí? Y es una carta que me habla acerca del riesgo de ruptura de manera definitiva que esta persona percibe.
y que espera que no lo consideres de una manera definitiva. Si se encuentran separados, esta persona lo único que quiere es que de verdad tú consideres que las cosas puedan ser como mejores y que las cosas se puedan dar de una mejor manera entre ustedes dos. ¿Qué se aproxima? Que realmente la conversación que tengan, si lo hacen de una manera sincera, va a dar frutos. Recuerda que esta carta de la consultante es la misma suma sacerdotisa y esto me habla acerca de esa comunicación de lo interno con lo externo, ¿sí? Y de poder desnudarnos, de poder tener una conversación clara, transparente, que dé frutos, porque aquí tenemos a la luna, el fruto, y esto me habla de fecundidad. También podría estar anunciando la llegada de embarazos en ciertos vínculos o conexiones de ustedes. Tenemos aquí la carta de la luna y esta es una carta que me está hablando o que te está recomendando básicamente ir siempre con la verdad. Y que sobre cada tema que tengas dudas, confrontes a esta persona de manera directa. Quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente para ampliar esta lectura, porque si no tu mensaje va a quedar a medias. O si no, quiero que vayas al video de cáncer. Al final del video te va a aparecer en una pantallita, solo debes darle clic o el video de cáncer que decías, ese será el indicado para ti. ¿Ok? Recuerda seguirnos en Instagram, Facebook, ayudarnos a alcanzar los 40,000 suscriptores, así que comparte este video. Y gracias de parte de todos los perritos y gatitos de este refugio animal. Bendiciones.